De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos a este su canal De regreso a las sendas antiguas. Vamos a continuar con el tema que estuvimos viendo en el video pasado, que tiene que ver con el capítulo 1 de la epístola o la carta a los hebreos. Y en aquella ocasión estuvimos viendo el tema del Hijo de Dios. Y yo espero que haya quedado claro quién es el Hijo de Dios realmente. Porque como dije anteriormente, si están tomando referencias de la Biblia hebrea, pues debe haber una interpretación correcta que esté de acuerdo con el mensaje de la Biblia hebrea y no algo diferente. Y eso es lo que se ha venido haciendo en las traducciones del Nuevo Testamento y más en este libro de Hebreos, texto de Hebreos, donde todo lo que usted ve acá, todo está tergiversado. Entonces vamos a continuar. Vamos a abordar, estamos en el capítulo 1 y también hablamos la vez pasada sobre la influencia de la corriente de los esenios, que era una secta de la región del desierto de Judea, y los esenios tenían prácticas muy diferentes. Los esenios desaparecieron con el tiempo y, según los historiadores, ellos se convirtieron en cristianos o hicieron parte del cristianismo. Por eso no es inusual encontrar en el Nuevo Testamento algunos conceptos esenios, como son los ángeles de los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas, Melquisedec, etcétera, etcétera. Esos son conceptos esenios que están aquí en la epístola a los hebreos. Hoy vamos a continuar con Hebreos capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice, Hebreos 1:8 dice, pero con respecto al Hijo, se dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por tanto, oh Dios, el Dios tuyo te ha ungido con óleo de alegría más que a sus compañeros. Wow. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que aquí se refiere a Jesús? Porque al final dice, el Dios tuyo te ha ungido con... Pero luego Jesús no es Dios. Sin embargo, continuamos. El Dios tuyo te ha ungido con óleo de alegría más que tus compañeros. ¿Quiénes eran los compañeros de Jesús? ¿Él tenía compañeros? ¿O él era el maestro? Ahí hay algo que no está bien. Pero vamos a ir y les voy a mostrar dónde está esto. Y les voy a mostrar que el contexto de lo que está escrito aquí está hablando es de David, no de ningún Jesús. Esto está en el capítulo Salmos 45, donde el título es un cántico de las bodas del rey. Entonces, quien le está cantando a David dice, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. O sea, que todo este texto de este Salmo 45 se refiere a David. Entonces dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti. Caerán pueblos debajo de ti. No es que David era un guerrero, era un rey guerrero. Penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Entonces aquí está hablando del rey David. Pero ahora vamos a lo que está en Hebreos, porque Hebreos sacó estos versículos de contexto para aplicárselos a Jesús.
Entonces, hablando del rey David, el versículo 6 del capítulo 45 de Salmos dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Ahí habla del eterno. Luego dice, refiriéndose a David: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, o sea, el Dios de David, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Cuál es el óleo? El aceite de la unción. Entonces, dice, esto se refiere a David. Pero cuando usted lee Hebreos, dice, mas del Hijo dice. Bueno, si usted quiere decir que David es el Hijo de Dios, sí, David es el Hijo de Dios. Entonces sí, lo que está en Hebreos lo dice con relación a David, no con relación a Jesús. Muy bien. Vamos entonces y continuamos ahora con el siguiente versículo, que es el versículo 10. Versículo 10 dice: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Eso está en el Salmo 102. Dice aquí en Hebreos, cita la referencia del Salmo 102, versículos 25 al 27. Pero vamos a ver este salmo, y es un salmo davídico, porque es la oración de una persona que está afligida del corazón, está suplicando al Eterno. Por eso comienza el salmo: Dios, escucha mi oración. Ese es el título del salmo. Y en el versículo aquí Hebreos nos está mostrando el versículo 25. Entonces, en el Salmo dice: desde el principio tú fundaste la tierra. Y aquí estamos diciendo que es una oración de una persona que está afligida orándole al Eterno. Dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Luego aquí está hablando, pero obviamente que aquí se están refiriendo en el Salmo, en Hebreos, se refieren como si Jesús fuera Dios. Pero en el versículo 23 dice: Él debilitó mi fuerza en el camino. ¿Quién? El Eterno. Acortó mis días. ¿Quién? El Eterno. Y dije: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. O sea, es una persona que está implorándole al Eterno. Nada tiene que ver esto con Jesús. Nada. Y vamos a ir ahorita luego a el versículo 13, donde hay un salmo que está completamente fuera de lugar. Aquí en el texto de Hebreos dice, en el capítulo 1, versículo 13 dice: pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Aquí Hebreos está hablando como si se refiere a Jesús, que Dios le dijo que se sentara a la diestra de él hasta que pusiera a sus enemigos por estrado de sus pies. Vamos a ir al Salmo, a esa parte, aunque yo les digo que el Salmo 110 ya fue explicado en alguna parte, pero vamos a ir allá porque es importante. En un intento por probar la divinidad del Mesías, los cristianos citan mal el Salmo 110, versículo 1. ¿Cómo? Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Y el versículo 4 dice, tú eres un sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Entonces, ¿qué hace el cristianismo? Ponen a Jesús como si él fuera el sujeto. Y nombran a Melquisedec para decir que Jesús va a ser un sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero eso está totalmente equivocado. Los que creen en Jesús afirman que este pasaje prueba la pluralidad de Dios y que David está atribuyendo cualidades a Jesús que no se atribuiría a sí mismo. Es decir, que Jesús es parte de una divinidad trinitaria y también el Mesías, que reemplaza el sistema de expiación sacrificial, haciendo intercesión para siempre de una manera más perfecta que el sacerdocio levítico. Esta última afirmación se declara en Hebreos 7. Cuando lleguemos allá, explicaremos esa parte. Sin embargo, un examen cuidadoso demostrará claramente que sus afirmaciones están erróneamente equivocadas. Comencemos examinando el primer versículo. El Señor dijo a mi Señor. El Nuevo Testamento cita este versículo al menos 4 veces. Mateo 22, Marcos 12, Lucas 20 y Hechos 2, 34. Y dice, basado en una traducción griega y en inglés, simplemente escribiendo la palabra mayúscula, la letra L, Lord, y en el uso de la segunda palabra Señor, intencionalmente hacen que parezca como si Dios, el Señor, estuviera hablando a un ser divino también con el título de Señor. Y obviamente que eso no es lo que confiere el Salmo 110. Esta forma de lógica de texto es un ejemplo clásico, como se ha dicho muchas veces, de disparar una flecha y luego dibujar un círculo alrededor para decir que dieron en el blanco. En este pasaje la primera palabra en hebreo es el nombre inefable de 4 letras del Eterno. Sin embargo, el segundo Señor es una palabra completamente diferente. La primera palabra, que es el nombre inefable, se escribe con Yud, Hei, Vav, Hei. Pero la segunda palabra del segundo Señor se debe escribir en minúscula, porque se escribe con un Aleph, Dalet, Nun en Yud. Es un Señor maestro. Entonces, en hebreo bíblico, el Tanakh usa la palabra Adoní más de 130 veces. En todos los casos significa amo o señor. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. En Génesis 23:6 se dice, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe. Por eso algunos dicen que este salmo se está hablando de Abraham. Sara le dijo a Abraham, Sara le dio un hijo a mi Señor. Ahí está la palabra mi Señor. También en Génesis 32 dice, dirás a mi Señor. Y ahí habla de Esaú. También tenemos que este es un salmo de David. Este es un salmo de David que se refiere a David. Porque David escribió salmos en tercera persona, hablando de él mismo, y él escribió el salmo. Los salmos fueron escritos con el propósito de que fueran cantados por los coros de cantores en el templo. Entonces, en Primera de Crónicas dice que en ese día David entregó por primera vez los salmos en manos de Asaf y sus hermanos. ¿Ok? Y David le habló a los jefes de los levitas para que nombraran a sus hermanos los cantores con instrumentos de música. El Salmo 10 fue compuesto en tercera persona para ser cantado por los levitas, y así refleja su punto de vista, porque ellos llamarían a su rey mi Señor. A David le dirían mi Señor, Adoní, Adoní. Que aquí se refiere a David. En otras palabras, los levitas están diciendo que Dios habló a nuestro maestro, el rey David, diciéndole,
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso tiene mucho sentido, porque David tenía muchos enemigos. Y ahorita vamos a ver qué quiere decir siéntate a la diestra. Fue compuesto al comienzo del reinado de David, cuando los filisteos se enteraron de que Israel había ungido a David como rey. Vinieron a pelear con él. Entonces, se dice que David se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se aferró a su espada. Y Dios obró una gran victoria ese día. Segunda de Samuel 23, capítulo 23, versículo 10. Sentado a la diestra de Dios, como se indica al comienzo del Salmo 110, simboliza la protección victoriosa de Dios, como está escrito. Está escrito en algunas partes, lo que quiere decir la diestra de Dios. En el Salmo 63, versículo 8 dice, tu diestra me ha sostenido. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Bueno, en Isaías 53:1, que ya lo hemos mencionado muchas veces, cuando las naciones dicen, pero ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? O sea, la diestra de Dios. ¿Sobre quién se ha manifestado la providencia, la protección? Sobre Israel. Y ese es el comienzo del Salmo 53, porque habla del siervo sufriente. Entonces, cuando las naciones piensen que el siervo sufriente es Jesús y se van a dar cuenta que es Israel, por eso están aterrados ahí. Dicen, pero ¿quién ha creído lo que hemos estado hablando? Éxodo 15:6. Tu diestra, oh Señor, es gloriosa en poder. Tu diestra, oh Señor, ha sido majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. Éxodo 15:6. Otro versículo dice, el privilegio de sentarse a la diestra también es una marca de distinción. En el caso de Salomón, en 1 de Reyes 2:19 dice, y Salomón colocó una silla para la madre del rey y ella se sentó a su derecha. Ahora, cuando Dios invita a David a sentarse a mi diestra, es para mostrar la protección dada por Dios y la posición privilegiada que disfruta David en su relación con Dios. No debe tomarse como una indicación literal de estar sentado a la diestra de Dios, porque Dios no tiene cuerpo. Entonces, no tiene derecha, no tiene izquierda, no tiene arriba, no tiene abajo. Dios es espíritu. La terminología mano derecha se usa aquí como una expresión de la protección y favoritismo de Dios hacia David, tal como lo expresamos en el video pasado cuando hablamos del Salmo 2. Ahora que entendemos que este salmo está hablando del rey David, bueno, podemos hacer muchas preguntas, pero lo importante es poder desvirtuar lo que está escrito en Hebreos, porque Dios no le habló a ningún ángel y le dijo, siéntate a mi diestra. Dios le estaba hablando a David. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando usted lee Hebreos. Para una persona que no tiene el conocimiento, todo parece muy bonito. Pero hay que mirar qué hay detrás y qué hay debajo. Y déjenme decirles que lo que importa es el conocimiento, no el cómo yo me siento, la emoción, la imaginación. Aquí, cuando usted coge un texto de estos, si usted lo que lee le parece muy bonito, usted se queda con eso, pero se está quedando con una mentira, porque nada de eso es real, no es verdad. Eso es lo que estamos comprobando.
con la misma escritura. Entonces, usted está actuando por emoción. Ese es el cristianismo. En el cristianismo usted va, se congrega, pasa un rato muy bueno, emotivo, se siente muy bien. ¿Pero qué aprendió? ¿Qué aprendió? ¿En dónde está la fe? La fe se debe basar en conocimiento. Usted no puede tener fe en algo que usted no ha probado, que es verdad. Con la escritura se puede probar como lo estamos probando acá. Entonces, la fe se basa en el conocimiento. Así que lo último que yo quiero hacer es leer algunos pasajes de lo que en realidad el cristianismo heredó de los esenios. La comunidad esenia. Jesús tenía mucho de esenio, pero no era esenio, él era fariseo. Pero les voy a leer algunas cosas de los esenios. Y decimos, si bien Jesús era teológicamente mucho más cercano a los fariseos, ha sido descrito por los evangelistas también con muchas características de los esenios. Bueno, estos grupos fariseos estaban muy infundidos en Galilea y eran comúnmente llamados Hasidim o Sadikim. También en el judaísmo rabínico actual hay escuelas de inspiración cabalística que se alejan de los parámetros bíblicos y se asemejan más a los esenios. Los esenios formaban comunidades de hombres solamente, los cuales eran célibes o bien habían dejado sus familias y sus saberes para unirse al movimiento. Algunas de las enseñanzas de Pablo inducen a que el hombre debe quedarse soltero. Obviamente que Pablo pudo haber tenido acceso a los escritos esenios. Los esenios dejaban padre, madre, hermanos y hermanas, casas y tierras por causa de su religión. Los esenios constituían células guiadas por un maestro y 12 discípulos. Ahí está Jesús, el maestro y 12 discípulos. Los esenios renunciaban a todo tipo de placeres del cuerpo, incluso el matrimonio, para consagrarse a Dios. Los esenios no llevaban bolsa, ni alimento, ni otras cosas en sus viajes, como vemos en Lucas 9:3. Cuando Jesús les dice, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Ahí se asemeja a los esenios. Ellos no tenían en cuenta las cosas terrenales, sino buscaban solamente aquellas celestes, o sea, el reino de Dios. El reino de Dios buscaban los esenios, un término muy común en el cristianismo. Los esenios creían y enseñaban que su deber principal era buscar el reino de Elohim y su justicia. Bien, los esenios tenían todo en común y uno de ellos era encargado de tener el dinero de la comunidad. ¿Se acuerdan de Judas? Bueno. Los esenios tenían muchos libros, los cuales son comúnmente denominados como apócrifos o pseudoepigráficos. Apócrifo significa espurio y en el uso corriente se da este nombre a los libros no inspirados, o sea, aquellos que no forman parte de las escrituras. Algunos de los cuales han sido incluidos en la versión de la Biblia llamada de los 70 o la Septuaginta, y de ahí fueron que escribieron los evangelios, y de ahí fue que se fijó Pablo. Pseudoepigráfico significa que el autor firma con el nombre de otro. O sea, yo escribo un libro y firmo con el nombre de alguien más. Eso sucede con Segunda de Pedro y Primera de Pedro, que se creen que son pseudoepigráficos. Una parte consistente del Nuevo Testamento no tiene ninguna relación con las escrituras hebreas. ¿Cómo le parece? No tiene ninguna relación con la Biblia hebrea. Bueno, hay algunos ejemplos sorprendentes en el Nuevo Testamento que vienen de los esenios, como el ángel Miguel cuando contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés en Judas 9. Eso viene del libro de Enoc. Eso es un escrito apócrifo. Alguien escribió eso. O el nombre de los magos de Egipto.
Janes, Hambre, que supusieron a Moisés en 2 de Timoteo 3:8. Tampoco la Biblia hebrea nunca los menciona. O bien para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno, Mateo 2:23. Eso no aparece en ninguna parte. Hay también otras cosas menos evidentes que pertenecen al judaísmo del segundo templo y no se encuentran en las escrituras, sino que provienen de los escritos mencionados. Por ejemplo, el título Hijo del Hombre, o términos como hijos de la luz o hijos de las tinieblas. Los esenios eran particularmente atraídos por personajes bíblicos envueltos en el misterio, como Enoc, como Melquisedec, como el profeta Elías, en la figura de Melquisedec, el Mesías prometido. Enoc y Elías como sus precursores. Estos últimos dos probablemente por haber sido trasladados al cielo, mientras Melquisedec era considerado la emanación de Dios, el ángel del Eterno. El libro de Enoc es fundamental en la literatura esenia y ha inspirado muchas doctrinas neotestamentarias, más de las que realmente podemos imaginar. Bueno, de manera que los esenios también tenían como objetivo en la vida terrenal llegar a ser templos del Espíritu Santo. ¿Ustedes dónde han escuchado eso? Que el ser humano es el templo del Espíritu Santo. Eso viene de los esenios. Eso no viene de ninguna parte de la Biblia hebrea. Ellos creían en el pecado original, del cual las escrituras hebreas no dicen nada. Los esenios creían en la necesidad de un mediador entre Dios y los hombres. En el judaísmo, como está explicado en la Torá, el hombre tiene una relación directa con Dios y es responsable por sus actos. El hombre es responsable por sus actos. En Ezequiel, capítulo 18, Dios dice que cada persona es responsable de sus pecados. Usted no puede recurrir a nadie para que le perdone sus pecados. Usted tiene que, hay un proceso del arrepentimiento. Y por eso dice que Jesús vino a llamar al arrepentimiento. Él no vino a morir por ningún pecado de la humanidad. Él vino a llamar al arrepentimiento. Él vino a congregar a las tribus perdidas, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no vino a predicarle a los gentiles. Todas estas cosas hay que repetirlas. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Escritura. Y si Jesús se equivocó, bueno, pero muchos judíos se han equivocado y han sido personas justas. Pero Jesús se equivocó al pretender ser el Mesías, porque no era el Mesías, ni es el Mesías, porque no ha cumplido ninguno de los requisitos para ser el Mesías según la Biblia hebrea. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a este tipo de manejo de ideas y más bien explorar las fuentes. Muy bien, no me queda por ahora más que insinuarles y bueno, motivarlos a que estudien. Muchas personas, gracias por sus comentarios. Hay muchos comentarios muy buenos. Hay unos comentarios que realmente uno dice, esta persona necesita mucho estudio, porque son personas que reaccionan por emoción, sin conocimiento. Entonces son personas que todo lo que les dicen lo creen, pero no comprueban si lo que le están diciendo está apoyado por la Escritura, inspirada. No, se quedan con eso. Y algún día tendremos que rendir cuentas en el juicio. ¿Qué hicimos con el tiempo? ¿Cómo empleamos nuestro tiempo? ¿Cómo nosotros nos dedicamos a ver qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Para qué fuimos creados? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y es obvio que si somos humanos, fuimos creados con algún propósito, no como los animales que no fueron creados con ningún propósito a nivel individual. Pero nosotros sí. Eso es lo que hay que buscar. Eso es lo que hay que indagar. Muchas gracias por sus comentarios. Yo los insto para que después de cada uno de estos videos y estas presentaciones, si a usted
se benefició en alguna forma, nos pueda dar un like y pueda invitar a otras personas a verlo. Estamos aquí para responder preguntas y sus comentarios son bienvenidos. Todos los comentarios son respondidos. Y bueno, en la próxima presentación estaremos abordando el capítulo 2 de la epístola a los Hebreos. Si usted quiere, vaya leyendo. Con eso, cuando yo venga y presente el tema, usted ya tiene más o menos un conocimiento de lo que estamos hablando. Esa es la mejor forma de estudiar. Muchas gracias. Shalom. De regreso a las sendas antiguas.